Hermanas, ¿cuántos están agradecidos con Dios por el día tan lindo? Qué bueno en este frío, un sol tan hermoso, ¿cierto? Sabemos quién lo ha dado, ¿cierto? El que dirige todas las cosas. Y gracias a Dios por los pastores que nos dieron, Pastor Wilson y a mi persona, el honor de dirigir a ustedes la palabra de Dios, ¿no? Muchas gracias, hermanos pastores, por darnos ese honor. Sin duda un honor muy grande, una responsabilidad muy grande, dirigir la palabra de un Dios santo, ¿cierto? A un pueblo que es santo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Quiero leer un texto brevemente con ustedes, que es Salmo 29. Solamente un texto muy corto que hay allí. Debe ser el versículo 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. De eso vamos a hablar, de la hermosura de la santidad. El texto no dice que adoremos a Dios en la hermosura de su santidad, sino que en la hermosura es decir, de nuestra santidad. Hablaremos hoy de eso, de la hermosura de la santidad. Como yo estuve profundamente absorbido por la religión, conozco la religión después de convertido al Señor hace 50 años, he tenido la oportunidad de estudiar profundamente la doctrina católica. Eso he hecho, es algo de lo que yo he estudiado. Y al comparar nuestro concepto religioso de la santidad con el de la Biblia, uno queda bastante asombrado de la enorme diferencia, ¿no? Hoy le voy a hablar de lo que es, a la luz de la Biblia, la hermosura de la santidad. Es hermosa la santidad primeramente, porque Dios declara, usted lo ha leído también en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, yo Jehová que os santifico. ¿Quién nos santifica? Dios. Y el Nuevo Testamento en Hebreos también dice, no, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. La santidad es algo tan valioso, es algo tan hermoso, tiene valor eterno, que solo Dios mismo es inicialmente quien nos santifica. Y quiero leer otro pasaje con ustedes en el Nuevo Testamento, en el cual encontramos la base de nuestra santificación, el precio que Dios tuvo que pagar para nuestra santificación. Vamos a Hebreos capítulo 10. Solamente los versículos del 10 al 14. Uso este texto para mostrar el fundamento de la santificación que Dios nos da a nosotros los que hemos creído en el Señor Jesús. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados. ¿Le gusta la palabra, cierto? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ojo a esta poderosa palabra, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. 2 veces aparece la palabra santificados.
en el versículo 10 y en el versículo 14, a los santificados. Qué palabra más cautivante cuando nosotros sabemos en la Biblia lo que quiere decir, lo que quiere expresar. La base de esto es que aquí encontramos una persona absolutamente única, ¿cierto? La base, el fundamento de nuestra santificación. Dice, en esa voluntad somos santificados. ¿De cuál voluntad está hablando? Está hablando de la voluntad del Padre y de la voluntad del Hijo. Era la voluntad del Padre tener hombres y mujeres santos, no con cualquier santidad, no la santidad que la religión nos ofrece. En realidad es santurronería, pero Dios nos ofrece santidad, ¿cierto? Nos ofrece santificarnos. Era la voluntad del Padre redimir, salvar y santificar, hacer perfectos a los creyentes. Pero ¿quién es? Solamente Dios, ¿cierto? Su amado Hijo sin pecado tomó el cuerpo para eso. Se unió a la voluntad del Padre, se unió a la voluntad del Hijo como una sola voluntad, siendo dos voluntades porque son dos personas. En Dios haya más de una persona, que en Dios coexistan eternamente la majestad de Dios Padre, de su Hijo Jesucristo y del Santo Espíritu. Esa es la columna vertebral de todas las doctrinas, ¿cierto? Así es. Se unió con un propósito, hacer lo que solamente una sola persona podía hacer aquí en la tierra, hacer la voluntad de Dios. Pero lo asombroso es que esa voluntad incluía ir a la cruz, derramar su sangre, porque de principio a fin la Biblia enseña que los hombres y mujeres hundidos en el pecado solo podemos ser santificados en su sangre, no más, santificados en su sangre. Y Cristo, una persona absolutamente única, ofreció un sacrificio, una ofrenda a Dios absolutamente única, en su vida derramada en la cruz. Y luego dice, en esa voluntad somos santificados. En la Biblia, aquí en Hebreo, usted va a encontrar mucho acerca de la santificación en la sangre de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 13 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Capítulo 10, donde habla de un asunto aterrador de quienes habían hecho una ceremonia pública de blasfemia renegando de Cristo y otras cosas. Le dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de Dios o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? La palabra de Dios enseña abundantemente que existe solo una santificación y es por la sangre de Cristo. Amén. Pero quiero explicarle más esa palabra santificación. Ya dijimos que 2 veces aparece en este texto que leímos, 10 al 14, los santificados. Y recuerde que termina diciendo que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Perfectos? ¿A quiénes? A los santificados, a los creyentes. Es muy valioso, es muy necesario. Nosotros que venimos del mundo religioso, que tenemos unos conceptos todavía arraigados, herencia de la religión idólatra, que entendamos la belleza de lo que es la palabra de Dios cuando habla de los santificados. Esa palabra santificados viene de una palabra en el original que significa estas cosas. Escuchen.
primero significa purificación. Los santificados son gente limpia y con una limpieza perfecta. ¿Por qué es perfecta? ¿Por qué es perfecta? Porque es una limpieza operada por Dios. ¿Dios hace cosas perfectas? ¿Ah? Absolutamente perfecta, ¿cierto? Cristo pagó el precio que solamente Él podía pagar. Ese precio jamás podrá ser calculado, ¿cierto? La vida santa del único inocente en la tierra que fue derramada en la cruz como si Él fuera un criminal. Pero Él tuvo que hacerlo en lugar nuestro, en lugar suyo y mío. El juicio que debía caer sobre nosotros cayó sobre Él. No hay otra salvación. Y en primer lugar, esa palabra significa pureza. Por eso es hermosa, ¿cierto? La hermosura de la santidad. Es hermosa porque es la limpieza operada por Dios. ¿A cuánto le gusta la limpieza, la pureza? Usted no vino al culto con la ropa de la semana, ¿cierto? Porque usted quiere estar de una apariencia agradable. Y a todos nos gusta, ¿cierto? La pureza, la limpieza. Pues Dios, que es absolutamente santo, temiblemente santo, sí que le gusta la pureza, ¿no? La pureza de corazón. Y Él, para hacernos puros, Él mismo nos santifica. Quiero hacerle énfasis en eso. Porque usted y yo venimos de un mundo donde santo es el esfuerzo. Es la santidad, es el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo. Porque la religión es el evangelio al revés. ¿Sí? Yo le pruebo cuantas veces usted quiera que la religión siempre es el evangelio al revés. Cuando el hombre pecó, ¿qué hizo Dios? ¿Quién buscó a quién? El hombre huía más bien, ¿cierto? Y Dios lo buscó. Cuando Cristo vino, ¿qué dijo? He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Y según las Santas Escrituras, no hay hombre que no sea buscado por Dios. No es que no sepa dónde vivimos, no, Él sabe todo. Él busca su corazón. ¿Ya lo encontró? ¿Ahí qué dice la religión? Ajá, hay que buscar y buscar y buscar y buscar. Son los méritos propios, ¿cierto? En todos los aspectos de la vida, tristemente, y aquí tenemos que repetir eso, tengamos cuidado con entender qué es santificación. ¿Quiénes son los santificados? Son las personas más hermosas de este mundo. ¿Por qué? Porque ellos son limpios en su conciencia, con la limpieza que solamente Dios puede dar. Podemos asegurarle que ni Dios mismo lo puede hacer usted más limpio. Como nosotros tenemos raíces religiosas, entonces cuando nos convertimos, procuramos perfeccionar, ¿cierto? Lo que Dios nos ha dado. Perfeccionar lo que Dios hizo en nosotros, no existe eso. Ajá. Dicen que el sol allá donde está el cono ese, que son unos 20 millones de grados de temperatura, ¿cierto? ¿Necesitan ponerle más calor? Es una ilustración, ¿cierto? ¿Podrá usted hacer perfecta la limpieza con sus propios méritos? No existe. ¿Cuántos se gozan en la limpieza? ¿Qué es una obra de Dios? Un don de Dios. Santificados quiere decir primeramente que usted y yo hemos sido hechos puros, limpios. Y escuche, con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Hasta cuándo?
No es hasta que usted cometa el primer pecado, ¿cierto? Ya perdió la pureza. El diablo dice eso. ¿Cuántos saben que existe una lucha entre las fuerzas malignas y el Santo Espíritu de Dios? Dios quiere que usted sepa que usted es hermoso ante Dios, no por quien es usted, sino por lo que Él hizo en usted. Amén. Y Satanás continuamente quiere meternos en la cabeza por todos los medios. Él está interesado en estregarnos delante de nosotros todos nuestros errores y pecados. Dios quiere, por mediante su Santo Espíritu, hacernos entender que ante Dios somos hermosos, no importa quién yo sea, qué sangre tenga, africana o indígena o europea, eso no cuenta, eso cuenta para el mundo. El mundo sí tiene en cuenta cuán elegante es usted, cuánta plata tiene, cuánto sabe. Esos son los valores del mundo, los fundamentos del mundo. Solo se vale usted si es elegante, solo se vale si tiene plata y solo vale si sabe algo, tiene algún título. El que nos dio la vida, para Él todos son valiosos. Valen tanto que nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Quién nos ha valorado más que Dios? Y lo envió para quitarle toda la feura del pecado, toda la inmundicia del pecado y darnos una pureza que el Espíritu de Dios pueda habitar en nosotros. ¿A quién le va a hacer caso? ¿Al acusador? ¿O al Espíritu que dice, eres hermoso ante Dios? Algunos como yo tenemos mucha sangre indígena. Ante Dios lo que vale es que Él me dio la vida y Él me hizo limpio en la sangre de Cristo. Ante Dios los valores no son los valores de este mundo y de los creyentes mundanos que le dan valor, pero a lo que el mundo aplaude. Pero Dios aplaude la obra que Él ha hecho en nosotros, ¿cierto? Santificación. Los santificados primeramente son hermosos ante Dios. No importa quién sea usted y que sepa. Todo eso es secundario. Ante Dios es que usted en su conciencia está tan limpio que su Espíritu Santo puede morar en usted. ¿Qué más? Santificación tiene otro sentido maravilloso. Significa apartar, significa separar, pero a mí me gusta más la palabra cortar. ¿Cómo así que santificados? Tiene que ver que usted fue cortado. ¿Cortado de qué? Es la respuesta más popular, ¿cierto? Que fuimos cortados del pecado. Pero hay algo mucho más terrible de donde fuimos cortados. La Biblia claramente enseña algo sencillamente simple. Cuando el pecado entró en el mundo, los hombres son gobernados por el pecado, y lo gravísimo del asunto es que quien esté gobernado por el pecado está gobernado por el autor del pecado. Satanás es el progenitor del pecado, ¿cierto? El hombre no es el primero que pecó. Él es el padre del pecado, ¿cierto? La Escritura por eso enseña. Cristo habló del príncipe de este mundo. Él habló del príncipe de este mundo. Y en términos bíblicos eso significa que es un gobernante. Un príncipe en términos bíblicos es un gobernante. Él gobierna la mente de los hombres que aman más el pecado que a Dios. Llámense como se llamen. Tengan el nombre que tengan. Tengan la religión que tengan. Estén donde estén. Digan lo que digan. Si aman más al pecado que a Dios, ellos están bajo la influencia de ese ser maligno con un ejército, con una jerarquía increíblemente ordenada para gobernar la mente de millones que hacen la voluntad de Él. El apóstol Juan, ¿recuerdan?
capítulo 5 de su primera epístola, versículo 19, dijo: el mundo entero está bajo el maligno. ¿De dónde nos cortó el Señor? Solo hay dos reinos: el de Cristo, los que compró con su sangre, y el del maligno. No hay un tercero. O estamos en uno o estamos en el otro. ¿Qué hizo el poderoso Espíritu de Dios? Llegó un momento en que nos cortó. Por eso hubo un cambio tan dramático en nuestra vida, ¿cierto? De un momento a otro la vida dio un cambio que la gente dice: usted se enloqueció. Le lavaron el cerebro. Cualquier cosa. Es que dejar de estar bajo la influencia maligna del criminal para venir a estar bajo la influencia del Espíritu de Dios. Imagínese el cambio. He contado por lo menos 10 veces el testimonio que escuché en territorio amazónico, donde hemos tenido un instituto para pastores indígenas. El testimonio de un hombre de esos que iba a matar a su papá un día en la sala, en el ambiente del hogar, delante de su madre y de sus 2 hermanas. Iba a matar a su papá porque él era drogadicto, el hijo, y chocaba con el papá. Y tuvieron un choque y lo empujó al papá, cayó al suelo, le daba puntapiés, sacó un cuchillo y lo iba a matar a su propio papá. Bueno, Dios no le permitió. Y como 8 días después, ese muchacho apareció a las 10 de la noche con una Biblia debajo del brazo. ¡Qué cambio!, ¿no? Por 3 días no fumó marihuana. Por 3 días no salió de la casa. Por 3 días estuvo leyendo la Biblia y repitiendo a cada momento: Dios me ama, Dios me ama. ¿Qué dijo el papá? Fumó tanta marihuana, se deschavetó, le dio locura mística. Como hay drogas, claro, que dan locura irreversible. Eso es una triste realidad. Pero luego le dijo a la esposa: oiga, pero eso de locura está buena. Mire, no se ha drogado, está gozoso y dice: Dios me ama, y Dios me ama. Oiga, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué te hicieron algo? ¿Qué fue? Y dijo: bueno, para que sepan, los invito el domingo. Y fueron al culto, y a usted se imagina lo que pasó, ¿no? Que todos se convirtieron. Cuando escuchamos el testimonio, los 2 padres eran diáconos de la iglesia. Las 2 muchachas estaban en la alabanza y le escuché un mensaje. Y yo dije: si con un testimonio de y el mensaje de este hombre, un hombre no se convierte, ya no se convertirá nunca, porque ese hombre predicaba de una manera que yo iba a matar a mi papá y Dios lo impidió, y que Dios me amaba. ¿Cómo es posible? Y que el más hundido de la casa Dios lo usa para traer, oiga, el evangelio a la casa. ¿Cuántos bendicen a Dios? Claro, todos los convertidos, unos más, otros menos. Los que más hundidos estuvimos en el pecado. Algunos, como este servidor, que los últimos, me convertí a los 32 años. Y los últimos año y medio, 2 años, fue bajo la opresión demoníaca. Yo no conozco nada más triste y doloroso que una opresión demoníaca. Es un sufrimiento y usted no puede ni explicar lo que es lo que siente. Solamente que cuando se anochece y se va a acostar, dice: ojalá nunca amanezca. Ojalá sea una noche eterna. Y cuando amanece, dice: ay, otro día, otra carga de 12 horas. Ojalá ya fuera de noche y empezar a dormir. No soporto, y sin saberlo, diga usted, ¿qué era? Cuando Dios me rescató hace 50 años, claro,
El cambio fue tan dramático que yo parecía un niño. 15 minutos después que el Señor habló a mi corazón y me convertí. Yo era como un niño, un cambio, claro. Ser cortado de la influencia maligna para estar bajo la influencia del Espíritu del Señor. ¡Qué cambio! ¡Qué hermosa es la santificación!, ¿cierto? ¡Qué hermosos son los santificados! Ustedes, los que han creído, y si no es santificado, hoy puede hacerlo. Hoy puede reconocer que solo la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Bendito sea su nombre. Pero hay un tercer significado de la palabra santo o santificación. Los santificados tienen otra cualidad hermosa. ¿Qué es? Los que son limpios en la sangre de Cristo, con la limpieza perfecta y que es eterna. Los que han sido separados del mundo de las tinieblas, donde Satanás ya no tiene ningún derecho, porque Cristo quitó lo que le daba derecho a Satanás, ¿cierto? Quitó nuestros pecados. Lo que le daba derecho al maligno eran los pecados. Pero al quitar los pecados, sus derechos se destruyeron, ¿no? Ahora le pertenece al que los compró con su sangre, porque el tercer significado es que los santificados pertenecen a Dios, son propiedad de Dios. Amén. Son hermosos porque están limpios. Son hermosos porque ya están bajo la influencia del Espíritu y no bajo la influencia del mundo. Son hermosos porque son propiedad de Dios. Mirado de otro punto de vista, claro, todo ser humano pertenece a Dios. ¿Sabe eso? Satanás no tiene nada. Satanás es un mentiroso. Satanás no ha creado nada ni es dueño de nada. Satanás es dueño de su maldad. Y la única posesión que tiene es un lago de fuego que le espera. Porque la vida es don de Dios. Solo Dios puede dar vida. Cada ser humano que está sobre esta tierra le pertenece a Dios. No solo porque la vida viene de Dios, sino porque la vida está sustentada continuamente por Dios. Dios es el sustentador de la Biblia, de la vida, dice la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. Muchos de ustedes saben que la ciencia verdadera ha comprobado hasta la saciedad. No hay otra manera de explicar el misterio de la vida, sino que viene de alguien que está más allá del ser humano. La ciencia dice una mente supra. Alguien que está más allá. ¿Cuántos bendicen al Creador? Por eso es que la Biblia dice todas las almas son mías, pues le pertenecen a Él. Aunque estén adorando al diablo, le pertenecen a Dios, porque Él les dio la vida y Él sustenta la vida de ellos. Satanás no es dueño de nada. Él es un ladrón que ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero solo es un engañador. El dueño de la vida, aún de los que no conocen a Dios, le pertenece a Dios. Pero ahora ya no solamente es por creación. Ahora es porque Él pagó el precio que no puede ser calculado. La santidad verdadera es tan costosa que tuvo Dios que comprarla al precio que no puede calcular nadie. La sangre de la única persona inocente que ha caminado por esta tierra fue derramada, como si se tratara de un malhechor, de un criminal. Lo que Él sufrió, no hay ningún lenguaje que pueda ser explicado. Cuando nuestros pecados fueron cargados sobre Él, el Espíritu Santo tuvo que venir y fortalecerlo. Y aún así, estando en agonía, orando más intensamente, su sudor fueron como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lo que Cristo experimentó, el dolor, el sufrimiento, la angustia, de cargar toda la inmundicia de nosotros sobre Él, y el dolor de perder la comunión con su Padre, no se puede explicar. Eso le costó hacernos santificados.
No malbarate los dones de Dios. No juegue con lo que Dios le ha dado. No use su vida de cualquier manera. Santo es el que es limpio en su sangre. Santo es el que ha sido apartado, cortado del mundo de las tinieblas para estar en el reino de Cristo. Santo quiere decir que ahora pertenece, y no solo por creación, pertenece por redención. ¿Cuántos pertenecen a Dios? ¿No es eso un tesoro para usted? Cuando este pobre pecador arrepentido me despierto, lo primero es que comienzo a regocijarme. Soy propiedad de Dios. Soy santificado, estoy entre los santificados. Qué privilegio más grande, por estar limpios, por estar bajo la influencia del Espíritu, por pertenecer a Dios. Dice que soy hermoso. Para el mundo no soy nada. Para mucha gente no somos nada, pero para Dios, ajá, su tesoro especial. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Por qué es hermosa la santidad? ¿Por qué los santos son hermosos tienen hermosura ante Dios? Porque están limpios. Porque dejaron de estar bajo el espíritu del mundo y ahora están en el espíritu de Dios. ¿Y qué produce el espíritu de Dios? El espíritu de Dios produce lo más hermoso que hay en este mundo. Produce el amor y la santidad. ¿Usted sabía que a la luz de la Biblia santidad y amor son inseparables? ¿Usted sabía que a la luz de la Biblia no existe amor sin santidad? ¿Usted sabía que a la luz de la Biblia no existe santidad sin amor? ¿No existe? No. Pablo oraba esta oración: y el Señor os haga crecer y abundar unos para con otros y para con todos, como lo hacemos nosotros también para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de Cristo con todos sus santos. Para ese día quiere que seamos irreprensibles en santidad y amor. Son inseparables. Porque ¿qué es amor? El amor es costoso, ¿cierto? Amar a Cristo es costoso. ¿Cuántos saben? Sentir el amor de Cristo, porque nadie ama a Cristo sin que Él nos ame primero a nosotros. Amar a Cristo para que Él nos ame es la religión, ¿cierto? Eso es la religión idólatra. Pero el evangelio es que Él nos ha amado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Sí. Eso es muy bonito, sentir el amor de Dios. Pero ahora el amor de Dios para con Cristo es un amor práctico. ¿Cuándo se va a ver el amor a Él? Cuando usted y yo estamos frente a la tentación y usted y yo tenemos que hacer una decisión. No hay sino dos decisiones en ese momento: o agrado al Señor o me agrado a mí. Doy rienda suelta a mi resentimiento, enojo, ira, o perdono. Me niego a entregarme a un placer y agrado al Señor, ¿no? O me entrego a la tentación y estoy diciendo con eso: mi propia satisfacción es más importante que tú. El amor de Cristo, sentirlo es muy hermoso, pero vivirlo cuesta. Porque continuamente tenemos que hacer una decisión entre mi agrado yo o agrado al Señor.
La vida cristiana empieza precisamente en el momento en que uno abandona el pecado y cree en Cristo. El hombre y la mujer y todos los seres humanos solamente tienen dos opciones en esta vida. O es Cristo o es el pecado. El apóstol Juan sintetizó eso diciendo: en esto consiste la condenación, que la luz que es Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas del pecado que a la luz que es Cristo. Pero si esa es la iniciación de la vida cristiana, renuncio al pecado y le digo sí a Cristo, también en el caminar diario de la vida tenemos que hacer la misma decisión que cuando empezó la vida cristiana. Cada día o agrado al Señor o me agrado a mí. Ese es amor a Él, y eso es decir, es inseparable la santidad y el amor. Porque amor a Cristo es obediencia. Él dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Y repitió y repitió y repitió: el que me ama, mi palabra guardará. El amor no solo es un sentimiento bonito en el corazón. El amor nos lleva a una vida práctica. No una vida mística, no una vida cualquiera, nos lleva a una vida práctica. Claro, la obediencia, entonces, porque hay otro aspecto de la santidad, de la santificación, de los santificados, es que los santificados no solamente fueron santificados. La Biblia nos enseña que luego, después de esa santificación, hay un proceso de santificación. Le llamamos la santificación práctica. Así enseña la Biblia. Fuimos santificados, estamos siendo santificados y seremos santificados. Fuimos santificados cuando creímos, fuimos limpios en la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero luego la Escritura dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad práctica. ¿Y qué es la santidad? ¿Cómo produce? Esa también es una obra de Dios. ¿Cómo así? Sí, la santidad práctica también. Porque por su palabra conocemos la palabra y decimos: no puedo hacer esto. Y el Espíritu de Dios nos fortalece para no hacerlo, ¿cierto? ¿Quién nos está santificando? Dios. Por su palabra y por su Espíritu. Nos santificó con su sangre, pero ahora nuestra conducta está siendo santificada. Porque Dios quiere ver eso, ¿cierto? Y un día, no se preocupe, un día resucitaremos incorruptibles. Entonces sí seremos semejantes a Cristo. Ahora estamos rodeados de tentaciones. Ahora los demonios luchan, y más en este tiempo. Deben saber, hermanos y hermanas, que estamos en la confrontación final entre las fuerzas malignas y el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que ellos buscan? ¿Por qué pelean? Pelean por usted y por mí. Pelean por nuestro corazón. Usted y yo podemos dar lugar a la palabra y al Espíritu de Dios, o podemos dar lugar a otra cosa. Estamos siendo santificados y un día seremos santificados. Recordemos el tercer punto: los santificados pertenecen a Dios. ¿Qué hace Dios con usted cuando usted le pertenece a Él? ¿Qué hace Dios con los que Él santifica? Están muy lejos, yo creo, en su mente de saber algo que nosotros ignoramos mucho en cuanto a la verdadera santidad. Ya dijimos que en la palabra de Dios no existe amor sin santidad, ni santidad sin amor. Son dos hermanos inseparables. El amor en nosotros nos lleva a obedecer a Cristo. Esa es santificación práctica. ¿Qué hace Dios con los que pertenecen a Él?
hace dos cosas. Con los que Él santificó en la sangre de su Hijo, Él los sigue santificando. De nuestra parte, para esa obra que Él hace por su palabra y su poderoso Espíritu de seguir santificándonos en nuestra conducta, de nuestra parte es la fe y la obediencia, la fe y la obediencia, la fe y la obediencia. Por eso continuamente estudiamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice lo que es malo. La palabra de Dios engendra fe en nuestra vida. Entonces continuamente estamos en el proceso de creer y obedecer. Y en ese proceso Dios está operando y nos santifica con su palabra y su Santo Espíritu. Pero he hecho una pregunta: ¿qué hace Dios con lo que es santo? Primeramente, lo sigue santificando, porque Él es santo y Él no acepta absolutamente nada fuera de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12, ¿cierto? Seguid pues la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Después de santificarnos, ¿qué hace Dios? Esta es una parte muy ignorada en el pueblo de Dios hoy, lo que Dios hace con sus santos. Lo primero que ya dije, sí es muy conocido, que nos sigue santificando. Recuerda Apocalipsis: el que sea santo, santifíquese más. Repite. Y durante toda la vida estaremos santificándonos. Y la plenitud de la santificación solo llegará con la resurrección, por supuesto. Pero hay algo muy importante que falta aquí. Este mensaje quedaría cojo si no le explico lo que Dios hace con sus santos, con los que más ama, con lo que son el deleite de su corazón. Sus santificados están limpios, están libres de las influencias malignas, no están libres de los ataques malignos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿cierto? Es difícil que ustedes contesten lo que Dios hace, lo segundo que Dios hace con sus santos, porque es un tiempo que eso no se habla, aunque ahora en el primer mensaje escuchamos algo muy importante sobre eso. ¿Sabe qué hace Dios con sus santos? Como Dios es amor, ¿y sabe cuál es la cualidad asombrosa del amor? ¿Qué hace el amor? El amor da. ¿Qué hace con usted? Lo da. Lo mismo que hizo con su Hijo, ¿cierto? Para el máximo bien de la humanidad nos dio a su Hijo. Primero nos dio un pueblo, Israel. Después a través de ese pueblo nos dio la palabra, la Biblia. Y a través de ese pueblo también nos dio a Cristo. Y a usted y yo, que somos de Él, comprados también, nos da ¿a quién? ¿Nos da a quién? Nos da primero a la iglesia. Usted le pertenece a la iglesia, ¿sabe? No solo le pertenece al Señor, le pertenece a la iglesia. Este es Cristo. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Del mundo venimos con muchos traumas. Veníamos hablando con los pastores ahora. Uno de los traumas que traemos del mundo es que somos personas por alguna experiencia traumática de la vida, queremos ser aislados, no que no me toque, no se meta en mi vida. Yo solito vivo mi vida cristiana. Esto no existe en el plan de Dios. Usted pertenece a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y usted está para el bien de ellos. Usted no vive para otra cosa. Pero, ¿a quién más pertenecemos? Está enfatizando ahora el pastor en su mensaje. Aunque usted no lo crea, Dios lo ha dado a usted al mundo. Cristo dijo: como tú me enviaste al mundo,
yo los envío al mundo. Cristo dijo, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero vamos al gran apóstol, al ejemplo que Dios nos ha puesto. Pablo dijo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Oiga, así dice, en cuanto a mí, presto estoy, le dice a los romanos, para anunciaros el evangelio. Y ahí no está hablando a la iglesia, está hablando a la gente no creyente. Cierto que es algo que en la iglesia desconocemos, que Dios nos ha dado, que así como nos dio a Cristo para darnos algo tan grande, ahora dice, como yo soy amor, y hay una iglesia que necesita de usted. Todos necesitamos a todos. Todos necesitamos a todos. Pero hay un mundo que necesita a Dios. Y como Dios no puede propiamente, lo hace a través, los da a usted y a mí. En la historia del buen samaritano hay tres clases de personas: el ladrón, el sacerdote y el samaritano. Ninguno que está aquí puede escapar. Usted se parece a uno de estos tres. No puede escapar. Yo no puedo escapar. Hay tres filosofías allí, ¿cierto? La del ladrón. ¿Qué dice el ladrón? Lo tuyo es mío. Si me toca matarte, te mato. Pero lo tuyo es mío. Así hizo el salteador, ¿no? Le quitó la plata y casi le quita la vida también. Y pasó el sacerdote. Lo mío es mío. Ni mi plata ni mi tiempo. No tengo tiempo, tengo que ir al culto. Lo mío es mío. Aunque usted se muera, no tengo que darle nada a usted. ¿Y la otra filosofía? Esa sí es linda, ¿cierto? Que dijo el samaritano, mi tiempo y mi plata son tuyos. ¿Cómo es usted? Los santos pertenecemos a Dios. Y Dios dice, yo te doy a la iglesia porque la iglesia te necesita. Aunque seas analfabeto, te necesita. Aunque andes en silla de ruedas, la iglesia te necesita. Tú eres útil porque yo te he bendecido y puedes bendecir a los demás. Yo conozco testimonio de parapléjicos que han ganado centenares de personas. Como no podían andar ni cosas, entonces comenzaron a perfeccionar la caligrafía, a hacer letras a mano y después a escribir textos y textos y textos y textos y textos. Y cuando después de haber orado mucho y cuando llegaba el momento en que sentía, desde un segundo piso los tiraba a la calle. A través de los años muchas personas se convirtieron porque cuando me pensaban una lluvia del cielo de trozos de papel muy bonitos en colores con un texto que decía, de tal manera amó Dios al mundo. Vaya. Usted no está parapléjico, ¿cierto? Tiene manos y pies. ¿Será que esos parapléjicos van a recibir un premio más grande que usted? Está la filosofía del ladrón, lo tuyo es mío, si me toca quitarte la vida, pero lo tuyo es mío. Está la filosofía del avaro, y hay cristianos avaros. Le advierto que la Biblia dice que los avaros no tendrán parte en el reino de Dios. Eso dice Efesios 5. Es comparado con el idólatra, que así como el idólatra, el avaro tampoco hereda el reino de Dios.
Pero está el otro. El samaritano dijo: el tiempo que necesites para curarte y llevarte al médico, y la plata que tengo te la doy, y después voy a pagar más. Usted no puede escapar, ni yo puedo escapar. A una de las tres filosofías pertenezco, y los santos pertenecen a Dios. Dios nos ha dado a la iglesia, Dios nos ha dado al mundo. La verdadera santidad es inseparable del verdadero gozo y la verdadera alegría. Los santos no son aburridos, ni cansados, ni estresados. Los santos son gente alegre en su corazón. Entre más santidad usted hay, Dios haya obrado en su vida, más alegre es usted. En el año 32 de la era cristiana, un soldado le escribió al emperador, a César en Roma. Dijo: aquí está sucediendo algo muy extraño. Hay un personaje llamado Jesús, dicen que es de Nazaret. Y ese tipo se ha reunido un grupo de parceros, como 12. Y ese tipo tiene una filosofía tan extraña. No es la filosofía griega que hemos aprendido durante toda la vida. Dijo: ese tipo está enseñando que hay que amar a los enemigos. Y dijo: lo he observado muchas veces, dice el soldado en su carta. Es un personaje muy extraño. Yo no lo he visto reírse, pero nunca he visto una persona con tanto gozo. Cristo no fue un aburrido. Los santos no son aburridos. Estamos limpios en la sangre de Cristo. Estamos libres de las potestades malignas. Estamos bajo el Espíritu del Señor. Dios, que es amor, nos ha dado a la iglesia. No se han aislado nunca. Eso está fuera de la voluntad de Dios. Usted es útil en la iglesia. No importa quién sea usted. Usted es útil. Usted es útil al mundo. Dios lo tiene para mostrarle al mundo que Dios los ama. Pero el plan de Dios es hacerlo a través de usted y de mí. Que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Si usted no está limpio en la sangre de Cristo, limpio de sus pecados en la sangre de Cristo, pues hoy es el día. Hermano Juan, voy a dejar en sus manos el llamado. Gracias, pastor. Gracias, pastores, por bendecirnos abundantemente en este tiempo y dejarse usar para la iglesia. Y vamos a orar. Yo quiero orar un momento y pedirle al Señor que esas cosas que hemos escuchado, Dios las ponga en nuestro espíritu, ¿cierto? Que esa palabra quede como un sello en nuestro corazón. Yo creo que es uno de los mensajes más contundentes que Dios ha estado hablando. Somos útiles. Es necesario el amor, es necesario la santificación, es necesario la santidad, una vida de integridad para que Dios nos siga usando de la manera que Él quiere. Y ahí donde usted está, yo quiero que oremos un momento y quiero delante del Señor y delante de todos ustedes levantar una oración de gratitud a nuestro Dios por santificarnos, por darnos todo de Él, todo de su vida, de su carácter, y plasmarlo en los hijos, en los creyentes, en su pueblo, en su iglesia. Dale gracias porque Él nos está embelleciendo cada día con su amor, con su poder, con su palabra, porque lo que somos es por Él, porque reflejamos su imagen, porque caminamos cada día viendo como al invisible, porque caminamos cada día de gloria en gloria, transformados por la imagen de Jesucristo.
y Él ha puesto su imagen de pureza y de santidad sobre su iglesia. Yo quiero hacerte un llamado a que tú te pongas en pie y anheles con todo tu corazón esa santidad. Anheles ese amor entrañable de Jesucristo en tu corazón. Anheles esa vida del Espíritu y le digas: Señor, lo que he escuchado en esta primera sección, en esta mañana, lo que he escuchado en este tiempo, Dios, yo quiero llevarlo a la práctica en mi vida. Yo quiero caminar en una vida práctica. Gracias por esta palabra, Señor, que es tu palabra del reino, que nos habla, que nos ministra, que nos llena, Señor, que satisface nuestro corazón. Padre, yo oro por la iglesia en este día, para que sea una iglesia que camine en el amor, que practique el amor, que seamos una iglesia santa y sin mancha, la cual está preparada en ti, Señor, cada día, en una comunión con tu palabra, en una comunión con tu Espíritu Santo, Señor. Y allí donde tú estás, haz un pacto delante del Señor y dile: Dios, yo anhelo esto para mi vida. Hoy te invito a que tú tomes una decisión allí en tu corazón y digas: Señor, yo anhelo esto para mí. Yo deseo, Señor Dios, vivir una vida en santidad. Yo abro las puertas de mi corazón. Si tú has venido tal vez por primera vez o llevas algunos días viniendo a la congregación, esta es la oportunidad para que tú tomes una decisión por Cristo y le digas: Cristo Jesús, yo creo en ti. Cristo Jesús, yo creo en tu palabra. Tú que nos estás viendo por la internet, nos estás escuchando, que estás allí en tu casa, en tu hogar, dile: Señor Jesucristo, yo creo en tu palabra. Yo creo que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo creo que lo que tú has hablado esta mañana es para mi vida. Hoy determino agradarte, Señor. Toma la decisión, iglesia, y dile: determino vivir para ti, no en el pecado. Determino vivir para la santidad. Determino vivir para tu reino, para agradar tu corazón, Señor. Gracias por cortarme, Señor Dios, del mundo de pecado y de maldad. Gracias por traerme a ti. Gracias por renovarme. Gracias por santificarme, por salvarme, mi Señor. Y yo determino vivir para ti los días que me restan en esta tierra. Allí donde tú estás y tienes a tu lado tu familia, tu esposa, dile: Señor, queremos agradarte como casa. Queremos agradarte como familia. Queremos agradarte, Señor Dios, como iglesia, como discípulos tuyos. Queremos levantar una generación y un hogar que te tema a ti, Señor, que guarde tus mandamientos, porque el que te ama guarda tu palabra, Señor, en su corazón y vive en santidad. Y esta es mi decisión hoy, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, mi Padre. Gracias, Señor. Amén. Qué lindo es el Señor, amén. Bueno, quiero dar algunos anuncios. Se puede sentar un momentico más. Qué lindo es nuestro Señor, cómo nos bendice con su palabra, amén. Quiero entonces dar algunos anuncios, si nos regalan unos minuticos más, y aquellos también que nos están viendo desde la internet. Recuerden entonces que hoy el tiempo es hasta las 4 de la tarde. Si de pronto usted dice: yo no me lo quiero perder, entonces se puede también quedar. Recuerden que es un tiempo gratis donde usted puede recibir y ser ministrado por la palabra. Entonces los líderes le invitamos, y si usted no es líder pero se quiere quedar, entonces también lo puede hacer. No queremos cerrar este espacio, sino que usted también sea inspirado y sea motivado. Le recordamos entonces que mañana iniciamos nuestra semana de santificación. El lema es perseverando a través de los tiempos. A través de estos tiempos que estamos viviendo es necesario como líderes poder perseverar, es necesario como líderes poder caminar y estar firmes. Así que el horario de la semana de santificación que inicia el día de mañana va a ser 6:30. Mañana lunes va a ser 6:30, el miércoles también 6:30 y el viernes 6:30 de la noche. Y los días martes y jueves va a ser el ayuno a las 9 de la mañana. Entonces martes 9 de la mañana y jueves 9 de la mañana. Y el día sábado vamos a estar en ayuno, pero el equipo pastoral, y el día domingo entonces vamos a estar finalizando 8 y 10:30 entonces de la mañana, para que usted no se pierda este tiempo de perseverando a través de los tiempos, amén. También quiero entonces recordarles
que el 12 de diciembre los adolescentes tienen un campamento relámpago, tiene un costo de 6,000 pesos y no incluye almuerzo, para que por favor se preparen los adolescentes y estén en ese tiempo y se puedan inscribir entonces con el Ministerio de Adolescentes o con los pastores. Bueno, también sabemos que en este momento como están de afectados nuestros hermanos allí en San Andrés y Providencia, entonces si usted quiere unirse a esto, si usted siente en su corazón poder bendecir, sea económico, sea con algo material, se puede acercar entonces también a Yuri. Usted que nos está viendo allí también desde su casa también lo puede hacer, para que se acerque y usted pueda decir: yo quiero entonces también aportar para aquellos hermanos que están pasando necesidades. También el Colegio Cristiano Cefe está en este momento necesitando hojas de vida. Si usted es profesional, si es una persona temerosa de Dios, usted dice: yo quiero ir a bendecir estos niños y estos adolescentes, también entonces se puede acercar allí con la secretaria, con Andrea Carvajal, y ella va a estar entonces recibiendo su hoja de vida. También entonces recordamos que el 18 de diciembre se va a hacer un día navideño en parejas, entonces tiene un costo de 40,000 pesos, es cupo limitado, va a ser ese viernes 18 de diciembre a las 6:45. Es cupo limitado, así que inscríbase pronto, es muy económico, 40,000, lo puede hacer con el Ministerio de Familia o lo puede hacer entonces con nosotros también. Estamos invitando los jóvenes, vamos a ir el próximo domingo, dentro de 8 días a las 3 de la tarde, vamos a tener un tiempo de evangelismo en el parque. Sabemos que no podemos callar, la verdad me ministraba ahorita mucho cuando el pastor decía: mire, no importa usted cómo esté, sígale sirviendo al Señor, porque Dios nos ha mandado entonces allí para que podamos llevar su palabra. Así, o sea, yo decía: no estés en sus incapacidades, ¿me hago entender? No es como está en su vida espiritual, es en sus incapacidades, que usted diga: no sé expresarme muy bien, no sé, pero tengo la palabra de Dios en mi corazón y sé que puedo bendecir a otra persona. Así que le esperamos. Si usted se quiere unir con nosotros, entonces vamos a estar el domingo 3 de la tarde en todo el parque principal, aprovechando ya como tenemos el parque bueno, que no están andando carros por toda parte, para que podamos entonces también estar allí evangelizando y bendiciendo y dando un mensaje de esperanza a otra persona. Amén. Bueno, entonces nos despedimos de aquellos que nos están viendo desde la internet, les enviamos un abrazo muy grande y se pueden venir ahorita, que ahorita siguen las otras 2 conferencias. Dios les continúe bendiciendo. Amén.